Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en esta presentación. La verdad que para mí es maravilloso que esté aquí en Antofagasta porque desde fines de enero estuve embarcado aquí justo frente, aquí a la cuadra, como decimos los marinos, frente a Antofagasta, en dos expediciones, una que es una expedición nacional a bordo del buque Cabo de Horno y otra en una expedición internacional a bordo del buque científico Sone. Así que ustedes son los primeros en ver algunas de las cosas que voy a mostrar aquí. Esto ni siquiera lo hemos mostrado todavía en la universidad ni con el grupo de investigación. Así que recién el lunes pasado llegué de vuelta a Chile, así que ustedes tienen el placer de ver algunas de las imágenes, algunos de los videos que son los primeros que se muestran del fondo de la fosa. Y también para mí, por supuesto, el placer es mucho más grande de poder estar aquí, justamente en Antofagasta, mostrando y contándoles de esta experiencia. Agradezco enormemente a la Fundación Puerto de Ideas por esta hermosísima iniciativa de poder conectar, ¿cierto?, el conocimiento, el saber, el pensar con la ciudadanía. Y por lo mismo, mi idea es mostrarles, contarles un poco cómo se gestó, algunas de las anécdotas, y veo varias gente joven aquí, entre medio, niños, así que si en algún momento quieren hacer una pregunta e interrumpirme, por favor levanten la mano y yo encantado de responderla. Una de las cosas maravillosas que tiene el conocimiento y la ciencia es que justamente nos hace mover nuestro ser interno, nuestras emociones. Y una de las cosas que afortunadamente está pasando, como en este festival de la ciencia, en esta iniciativa, es poder conectar las distintas disciplinas y cómo la actividad que hacemos en distintas áreas se conecta con nuestras otras partes que a veces por el diario vivir están bastante desconectadas. Entonces quiero partir mi presentación con, a ver, si es que esto funciona. A ver, vamos. Ahí. Antes de que partiéramos la expedición, conversaba con un amigo en Coliumo, un gran amigo, pintor, Yuri Godoy, sobre esta aventura que íbamos a tener. Ninguno habíamos visto ninguna imagen, nunca habíamos visto un video de la fosa de Atacama, no sabíamos lo que íbamos a encontrar. Y él se entusiasmó tanto con eso, que, y esa es la ventaja que tienen los artistas, que pintó este hermoso cuadro que se llama justamente La fosa de Atacama. Ya, y fue un regalo que me hizo incluso antes que existiera la expedición. Por lo tanto, él pudo imaginarse, pudo inspirarse en esto que les voy a contar. Y eso lo encuentro tremendamente maravilloso y ojalá lo que les voy a contar también pueda inspirar a muchas personas aquí, sobre todo a los jóvenes, que son los que tienen todo el mundo por delante. Así que este es un cuadro en óleo que se llama La fosa de Atacama, un cuadro grande que está en un lugar privilegiado en mi casa en Coliumo, que es donde yo vivo. Yo vivo frente al mar, a 40 kilómetros al norte de Concepción. Justamente nos levantamos cada día y lo primero que tenemos es el océano. Bueno, vayamos al tema que nos convoca y si es que logro que esto funcione, si no... No sé si es que la batería está, pero no importa. A ver, vamos aquí. Todos ustedes saben que el 70% del océano está cubierto de agua y si nosotros... ¿Sí? ¿Ese? Ya. ¿Cuál? ¿El de este de arriba? ¿Este o este? Este, ya, perfecto. Ya. Ahí sí. Está cubierto de agua. Ahora, si le quitamos todo el agua, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con el fondo marino y para los que no
están involucrados en la investigación, uno se imagina a veces que el océano es una piscina, que es plana abajo. Y es todo lo contrario. De hecho, las montañas más grandes están en el océano, existen cadenas montañosas, valles, trincheras, como voy a mostrarles. Y si sacamos el promedio de la profundidad del océano, promediamos todos los océanos del mundo, vemos que tiene una profundidad de aproximadamente 3.900 metros. Estos datos se los estoy dando para que puedan un poco dimensionar el hecho de lo que significa llegar a la fosa de Atacama. La profundidad del Océano Pacífico es un poco mayor que el promedio, son 4.280 metros, ¿ya? Los fondos abisales, y la temperatura media del océano superficial es del orden de 17 grados, pero la mayor parte del océano, bajo los 200 metros, 500 metros, es bastante frío, del orden de 4 grados. Ahora, dentro de este océano global existen lugares que son aquellos que son los más profundos, que justamente la mayoría de ellos se encuentra en torno al Pacífico, en lo que se llama el Círculo de Fuego. Y aquí justamente es donde existen estas trincheras o fosas, que son aquellas regiones que están entre los 6.000 y los 11.000 metros. O sea, si tenemos un océano que tiene en promedio 4.000 metros, estamos hablando de regiones bastante profundas, ¿cierto? En términos de la contribución al área, no es mucho lo que contribuyen, son del 1 al 2% solamente, ¿ya? Pero si lo vemos en términos de profundidad, vemos que el 45% está justamente en esta región, en términos de la columna de agua. ¿Cuánto es de la columna de agua está en estas regiones? Ahora, ¿cómo se producen? Y aquí es algo que a veces no tenemos conciencia nosotros los chilenos, que justamente estas fosas se producen por la actividad tectónica que existe en el planeta, donde una placa se hunde bajo otra y generando una gran actividad sísmica, la generación de cordilleras, la generación de volcanes, la generación de tsunamis. Y una de las cosas que debemos darnos cuenta es que si no existiera la fosa de Atacama, no existiría la cordillera de los Andes, no tendríamos la cadena de volcanes que tenemos, no tendríamos los megaterremotos y no tendríamos los tsunamis que se generan aquí en esta región. Por lo tanto, es algo que es propio nuestro. Y sin embargo, por dificultades no solamente de los chilenos, sino que a nivel mundial, son zonas que son totalmente desconocidas o prácticamente desconocidas. La fosa más profunda se encuentra aquí frente a la isla de Guam, en el Pacífico Norte, que tiene 11.000 metros. Ese es el lugar más profundo que existe en el planeta. Ahora, cada disciplina tiene su propio lenguaje y cuando hablamos del ambiente que existe bajo los 6.000 metros, se denomina la zona Hadal. Y esto tiene un origen del poema épico de Homero, el Hades, que era donde Ulises, cierto Odiseo para los griegos, tuvo que bajar al inframundo, de los cuales muy poca gente podía volver. Entonces, justamente, como ha sido tan difícil acceder a estas regiones, se les llamó la zona Hadal o el Hades en oceanografía. Es totalmente oscuro. La luz en los lugares más claros del planeta llega hasta un máximo de fotones a 1.000 metros. Aquí frente a Antofagasta lo más probable es que a 50 metros ya no exista luz, 100 metros ya absolutamente nada, ¿ya? Porque es una zona mucho más productiva. Bajas temperaturas, yo les decía que el océano en promedio tiene 4 de estas regiones, estamos hablando de 1 o 2 grados de temperatura, y lo más importante y lo más difícil que tienen que soportar tanto los organismos que viven ahí como aquellos como nosotros que queremos estudiarlo son las presiones, las altísimas presiones que existen ahí. Ya se ha dicho que es más fácil en términos tecnológicos enviar un vehículo a la Luna en términos de la ingeniería que enviar algo a las profundidades de hadales o profundas, justamente porque es tal la presión que cualquier instrumento que nosotros queramos mandar tiene que estar construido de materiales especiales, por ejemplo, titanio, el acero no sirve,
o hoy día plásticos especiales, vidrio, esferas, y ya les voy a ir contando algunas anécdotas que cada vez que nosotros ponemos un instrumento en el océano, y sobre todo a esas profundidades, el riesgo de que algo no funcione es alto, y de hecho hay muchas cosas que hubo que ir resolviendo en el camino. Así que, y esto mismo para los organismos. Los organismos, por ejemplo, nosotros como seres humanos, ¿cierto? Nuestras membranas son cadenas de lípidos, y todo el transporte depende mucho de la presión, y por lo tanto cualquier estructura biológica que viva allá abajo tiene que estar adaptada a esas profundidades para que pueda funcionar, ¿ya? Entonces tiene que estar adaptada a altas presiones y a muy baja temperatura. Y eso lo hace un ambiente extremo. Y entonces estas zonas hadales están consideradas dentro de los ambientes extremos que existen en nuestro planeta. Y bueno, ha habido investigación desde la década de los 50, de hecho, hasta la expedición Galatea que hicieron los daneses se consideraba que no existía vida en el fondo del mar, ¿ya? Y justamente se demostró que empezaron a tirar dragas y empezaron a colectar muestras, y se han ido haciendo algunas observaciones, principalmente en los sedimentos. ¿Y cuáles son el tipo de organismos que se ha visto que existen en estas fosas? La mayor concentración en los sedimentos son nematos, son estos gusanos, ¿cierto? Que viven enterrados en el fondo, y de hecho el récord mundial está aquí frente a Antofagasta, de una expedición italiana, chilena, que está aquí, donde encontraron las mayores concentraciones de estos nematos en todas las fosas del mundo. También hay otro tipo de gusanos que son los poliquetos, hay pepinos de mar, algunos crustáceos que son estas arañas de mar, isópodos. Hasta hace muy poco se pensaba que los peces solamente podían resistir hasta los 7.000, 7.800 metros. Sin embargo, los últimos 4 años se han hecho observaciones mediante video, principalmente, y el récord hoy día lo tiene el año pasado un grupo japonés que logró firmar un pez a 8.178 metros. Por lo tanto, es una de las preguntas con las que nosotros, cuando nos embarcamos en esto, ¿hay peces o no hay peces en la fosa de Atacama? Ahí vamos a llegar a eso al final. Pero los organismos más emblemáticos de la fosa de Atacama y de las fosas son estos crustáceos, que su nombre científico genérico es anfípodo, que son parientes de las pulgas de mar que ustedes encuentran en todas las playas saltando, pero la diferencia es que las pulgas uno apenas las ve, y estos son 20, 10, 15, son gigantes, ¿ya? Y ellos, como lo vamos a ver ustedes aquí también, ellos son los más abundantes en la columna de agua, ¿ya? Entonces, tenemos que, en el sedimento, tenemos que los más abundantes son estos gusanos de mar, y en la inmediatamente en la columna de agua tenemos estos crustáceos, estos anfípodos, ¿ya? Que ustedes van a ver, tienen una manera muy particular de vivir y de adaptarse y poder sobrevivir a esas profundidades. Bueno, ahora, una de las dificultades y una de las cosas que todavía no sabemos es cómo es la biología de estos organismos, cómo sobreviven, de qué se alimentan, cómo se reproducen. Hay algunas observaciones que se han hecho, pero el problema es que si uno colecta un organismo a 8.000 o a 10.000 metros y lo trae a superficie, llega muerto, y si no llega reventado, y cualquier cosa que queramos hacer en el laboratorio es imposible, a menos que logremos traerlo en una cámara hiperbárica a la presión y que tengamos un laboratorio en superficie que nos permita trabajar a esas presiones. Y eso son, con una mano cuento los laboratorios en el mundo que tienen esa capacidad, ¿ya? Y eso es uno de los grandes desafíos que tiene la comunidad científica, no solo de llegar y explorar, sino que además cómo aprendemos, cómo estudiamos, cómo interrogamos a estas muestras que colectamos allá abajo, ¿ya? Así que eso es algo que indudablemente es desde el punto tecnológico y desde el punto de vista, digamos, del conocimiento, estamos mucho más atrás
en lo que respecta a saber de la biología de estos organismos, qué es lo que sabemos de los parientes que existen en océanos más someros. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuáles son las observaciones que se han hecho con las pocas muestras que hay, con las pocas observaciones que hay? Una, que hay una tendencia al gigantismo. Yo ya les contaba ya que estas pulgas de mar, ¿cierto? Que aquí en la playa son chiquititas y donde uno va son bastante pequeñas, cuando uno llega abajo son bastante grandes. Y en general uno tiende a ver que los organismos abajo son de mayor tamaño que organismos similares que viven a profundidades más someras. Otra cosa que yo le decía, es un ambiente tremendamente oscuro, no hay luz. Sin embargo, los organismos tienen ojos. Entonces, ¿por qué voy a tener ojos si no está oscuro? ¿De qué me sirve tener ojos? Bueno, otra de las cosas que se ha observado que muchos de los organismos que están abajo tienen bioluminiscencia, tienen fotóforos, tanto los peces como los moluscos en este caso. Y una de las explicaciones más simples es cómo encuentro a mi presa yo. O sea, a mi presa y por último a mi pareja. ¿Ya? De alguna manera tenemos que encontrarnos ahí abajo en esa inmensidad. ¿Ya? Otra de las cosas que se ha visto, de nuevo, estas son algunas cosas, es difícil hacer generalizaciones porque es muy poco lo que sabemos. Entonces, prácticamente son anécdotas. Otra de las cosas que se ha visto es que en muchos casos la evolución a la presión selectiva ha sido de que el macho vaya adherido a la hembra, para no perderse. Y por lo tanto, muchas de las especies, las hembras viajan con el macho a cuesta, para no tener este problema de poder encontrarse. ¿Ya? También se piensa que justamente lo que está viviendo allá abajo, por las bajas temperaturas y porque aparentemente es un sistema muy estable y todo funciona lento. ¿Ya? Entonces, y eso mismo hace que los organismos puedan crecer más grandes, pero además puedan ser mucho más longevos. Ahora, yo le preguntaba arriba de la expedición a los colegas respecto a cómo pueden determinar la edad, por ejemplo, de un pez. Aquí arriba lo que sacamos son los otolitos, ¿cierto? Y podemos, igual que los anillos, podemos contar los anillos que existen, pero esas son estructuras, en muchos casos calcáreas, en el caso de pero abajo no hay formación de esqueleto, no hay formación calcárea abajo, por la presión y por la química del carbono. Por lo tanto, no sabían, en la práctica no saben. Pero lo más probable es que sean organismos muy longevos. ¿Ya? Entonces, eso es como las cosas que uno puede encontrar en la literatura, ¿ya? Y más o menos, y eso a uno le permite generar ciertas preguntas y ciertas hipótesis. Vamos a ir a la fosa de Atacama y ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Van a estar estos mismos organismos? ¿Podemos llegar allá abajo y podemos firmarlo? ¿Ya? Entonces, justamente la primera expedición... disculpen, antes de eso, solamente para recordarles, ¿cierto?, que la fosa de Atacama la tenemos aquí al frente. Mucha gente me preguntaba, la gente de Valparaíso o la gente de Concepción, ¿y por qué tienes que ir al norte a estudiar? Y la fosa está allá en el norte. No, la fosa también está frente a Concepción, también está frente a Valparaíso, pero aquí es el lugar más profundo. A medida que vamos hacia el sur, por el aporte de los sedimentos de los ríos y por la productividad, se ha tapado. Tenemos una capa de 2 kilómetros, por ejemplo, frente a Concepción, de puro sedimento que la fosa se ha ido tapando, pero la estructura existe. Y es la más extensa del planeta. Estamos hablando de 5.900 kilómetros. No es la más profunda, pero sí es la más extensa, ya en términos de la dimensión longitudinal. La otra característica que es bien particular y una de por qué los investigadores extranjeros quieren venir aquí a la fosa de Atacama es porque justamente la fosa de Atacama está bajo el sistema más productivo, uno de los más productivos del mundo. Y de hecho, las otras fosas tienen aguas mucho más pobres en superficie. Y una de las hipótesis, una de las ideas es que es cierto que lo que está viviendo ahí abajo depende de lo que se está produciendo en superficie. Y por lo tanto uno dice, bueno, si me está llegando más comida de arriba, lo más probable es que haya más actividad ahí abajo, haya más especies. Esa es como, en términos bien simples, como una hipótesis de trabajo, ¿ya? Que fue justamente con la que vino este grupo extranjero que les voy a contar. ¿Ya?
Y, bueno, lo que sí ya se había estimado mediante ondas acústicas, es que la profundidad aquí máxima de la fosa estaba aquí frente a Antofagasta. La literatura decía que eran 8.065, se miden en Wikipedia, y por lo tanto nosotros sabíamos que esa era la profundidad que esperábamos encontrar, pero de nuevo no había habido un vehículo que hubiera medido la presión directamente y la profundidad directamente allá abajo. Bueno, para ponerlo en un contexto de dimensiones, ¿cierto? Yo les contaba que la fosa de Atacama es la fosa más profunda y tiene una profundidad del orden de 11.000 metros, ¿ya? Si lo comparamos, por ejemplo, con el Monte Everest tiene 8.800, o sea, la fosa de las Marianas es mucho más profunda que el monte más alto que tenemos en el planeta, en los continentes. La fosa de Atacama, como les decía, estamos hablando del orden de 8.000 metros, ¿cierto? Y esta es una presentación que me prestaron los colegas pude haber puesto aquí el volcán que tienen ustedes aquí frente a Antofagasta, pero para la gente de Concepción, ¿cierto? Para ponerlo en contexto a nuestros estudiantes, el Nevado de Chillán tiene 3.200 metros, y si algunos escucharon las noticias, ¿cierto? Una de las comparaciones que hicieron para los santiaguinos era el Costanera Center. Fantástica la comparación. Pero es para ponerlo en dimensión y que tiene solamente 300 metros. Entonces, para ponerlo en contexto lo que significa esto de llegar a estas tremendas profundidades, a este ambiente extremo. Bueno, como dijeron ahí en la presentación, yo soy el director del Instituto Milenio de Oceanografía. Este es un centro de excelencia financiado por la Iniciativa Científica Milenio, y que cuando nos propusimos estudiar, o hicimos la propuesta, uno de nuestros objetivos principales fue justamente estudiar el océano profundo. Aquí en Chile existe bastante, hay una experiencia, si se quiere, y hay una escuela en lo que significa biología marina, ecología marina, pero principalmente el ambiente costero. Y hay muy buenos grupos trabajando, pero entonces una de las cosas que faltaba era poder estudiar el océano abierto y el océano profundo frente a nuestras costas. Entonces, cuando hicimos la propuesta el año 2013, justamente nos propusimos como objetivo poder empezar a determinar, ¿cierto?, cuáles eran las características de las comunidades y cómo funcionaban estas comunidades profundas, y también las características físicas, químicas de esta agua profunda. La ventaja es que en esos momentos Chile había construido un barco moderno oceanográfico que nos permitía acceder a océano abierto, pero inmediatamente les reconozco, no existe ninguna publicación de océano profundo en la fosa de Atacama por el grupo del Instituto Milenio. Ya esta fue una apuesta que hicimos de un sueño que queríamos hacer, pero había que hacerlo. Y que a los evaluadores les encantó esto, que un grupo se atreviera a ir donde nadie había ido todavía, ni siquiera a nivel mundial, ¿ya? Y sin previa experiencia en este ambiente. Obviamente habíamos trabajado y teníamos publicaciones y experiencia en océano, en trabajo en la corriente Humboldt, pero no teníamos experiencia de llegar. Pero de nuevo, esto lo planteamos el año 2013, y recién ahora, en 2018, pudimos hacer nuestra primera expedición. Y eso es una reflexión, o sea, cuando uno se embarca en estas cosas, cuando toma estos desafíos, no puede pensar que esto va a ser de un día para otro. Y como país tenemos que entender que muchos de los procesos, muchos de los cambios y muchas de las cosas que queremos hacer, tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo, porque si no, no van a pasar, ¿ya? Y también atreverse justamente a embarcarse en estas aventuras que son tremendamente hermosas. Bueno, la principal expedición fue una expedición chilena, financiada 100% con fondos chilenos, tanto de la Iniciativa Científica Milenio, como de CONICYT, como de aportes privados que creyeron en nosotros y nos dieron algunos recursos para
hacer esta expedición que se hizo en enero partió en enero del 2018. Como anécdota les cuento que esta expedición estaba planificada para fines de noviembre, comienzo de diciembre, pero el buque tuvo que ir en ayuda de la búsqueda del submarino argentino que se había perdido, y por lo tanto hubo que posponer la expedición, ¿ya? Y se hizo a bordo del buque Cabo de Horno, que este buque que fue construido en el año 2013, ¿ya? Es un buque tiene 74 metros de largo de eslora, tiene una tripulación de 50 marinos y alberga una tripulación de 25 científicos. Es una excelente plataforma, ya sobre todo para trabajar en océano abierto. Y dentro de esta expedición, que de nuevo fue, el aporte fue realmente fue colaborativo, donde mucha gente aportó, y sin esto no hubiéramos podido hacerlo. O sea, ninguna institución, ningún grupo de investigación, ningún proyecto en sí podía enfrentar este desafío en forma aislada, ¿ya? Y participamos principalmente, bueno, personal del Instituto Milenio de Oceanografía, ¿cierto? Pero también algunos somos de la Universidad de Concepción, pero otros tenemos nuestros propios profesionales de la Universidad de Concepción, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de aquí, de Antofagasta, ¿ya? Aquí está uno de los participantes, ya les voy a contar una anécdota al respecto digamos, cómo nos juntamos y nos tiramos en esta aventura. Por lo tanto, en esa expedición eran 21 investigadores de Chile y además vinieron 3 ingenieros norteamericanos que fueron los que nos ayudaron a armar la tecnología para poder enfrentar esto, porque el problema primero era cómo llegábamos abajo. Una anécdota, o sea, la fosa, ya les decía, tiene una profundidad de 8.000 metros promedio, ¿cierto? Y resulta que el cable del Cabo de Horno tiene 5.000. Por lo tanto, no podíamos tirar nada con cable abajo porque no iba a llegar, ¿ya? Entonces, y además tampoco teníamos la instrumentación en Chile que pudiera soportar esas presiones. Los mismos instrumentos que nosotros usamos en nuestra investigación diaria no nos servían allá abajo. Entonces tuvimos que ingeniárnosla y tuvimos que tomar algunas decisiones al respecto de cómo hacerlo. Y eso es lo que voy a contar. La otra expedición que vino inmediatamente después, o sea, yo le estoy diciendo, imagínense, nos embarcamos el 26 de enero, fue una expedición corta porque la expedición seguía, los fondos eran para otros objetivos y afortunadamente CONICET se puso con más días de buque para nosotros para poder explorar y poder probar nuestro equipo. Básicamente somos capaces de llegar, hacerlo varias veces y podemos hacer observaciones o no. Ese era hasta ahí llegábamos. Y habíamos sido invitados por el grupo de expertos mundiales en trabajo en fosa, que justo tenían una expedición inmediatamente después, en marzo, con este buque maravilloso que es el buque más moderno oceanográfico que existe hoy día. Hay otros que se están construyendo, pero el más moderno, construido el año 2014, un buque alemán que pertenece al Ministerio Federal de Educación e Investigación y que tiene 118 metros, es un hotel de 5 estrellas, cada investigador tiene su propio camarote, la hotelería, hay colegas como que subieron 4 o 5 kilos en un mes que estuvieron a bordo con la comida excelente que había. Así que realmente es un lujo trabajar en eso. Estos eran los países que participaban en esta expedición. Esto era una expedición internacional. Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Japón, China y Chile. Como ustedes se darán cuenta inmediatamente, son todos países desarrollados. Aquí no hay ningún país del nivel de desarrollo que tiene Chile para poder enfrentar, en este juego no estaban participando, ¿ya? Entonces, nosotros fuimos invitados y obviamente para poder participar teníamos que probar que nuestros equipos funcionaran, porque si no, ¿qué íbamos a ir a hacer ahí? Ir a mirar, ¿no? Entonces, realmente fue un esfuerzo, un nivel de tensión también, que fue súper duro, pero afortunadamente todo resultó bien. Y lo notorio es que de los 40 investigadores eran 10 chilenos. O sea, el 25% de los investigadores que iban en ese buque eran chilenos.
porque justamente éramos los que llevábamos cosas complementarias. Cuando nos invitaron dijimos, nosotros no vamos a ir a hacer lo que van a ir a hacer ellos, porque no tenemos ninguna chance de hacer descubrimientos, de competir, no. Entonces, hagamos lo que ellos no pueden hacer. Y cuando les contamos lo que íbamos a hacer nosotros, dijeron, bueno, vengan, súbanse, hagan y traigan su equipo y todo. Entonces, fue realmente una experiencia maravillosa. Y bueno, la expedición terminó recién el 2 de abril del 2018, ahora hace poco, y yo quedé una semana después en Ecuador, así que yo llegué el lunes pasado aquí, y por lo tanto, recién estamos viendo lo que pasó, así que este no es una charla acabada, ni con grandes resultados, ni con grandes descubrimientos, pero sí la experiencia y algunas cosas que son súper interesantes. Bueno, entonces, los resultados que voy a mostrar es una mezcla de estas dos, porque una era el llegar y la otra era poder colectar material científico, que todavía incluso viene viajando, todavía no llega a Chile, porque las muestras se mandaron de Ecuador, unas vienen por barco y otras por avión. Bueno, una de las cosas con lo que tradicionalmente se mapea el océano, ¿cierto? Se hace mediante ondas acústicas que se envían, estas reflejan y por el efecto Doppler, ¿cierto? Nosotros podemos estimar la distancia que hay entre el buque y el fondo. Y eso es como lo que se hace con estas cartas que ustedes ven. Un dato, el 5% del océano solamente está mapeado. O sea, hay un 95% que no está mapeado. Hay islas, montes submarinos por descubrir, cañones, hay todo un mundo por descubrir. Y esto quedó claro cuando cayó el avión Malaysian Airlines, donde no había ningún mapa de esa región. ¿Ya? Entonces el desafío es tremendo y las posibilidades de descubrimiento también son grandes. Entonces, bueno, afortunadamente el Cabo de Hornos tiene la tecnología de punta en lo que significa poder mapear. ¿Ya? Porque entonces nos fuimos en un viaje, ¿cierto?, que salió en Valparaíso, está en la costa de Chile, aquí está, ustedes se fijan, Antofagasta, y los colores son profundidad. El rojo es menos profundo, ¿cierto? Estamos hablando de 5.000 metros, y aquí en los azules llegamos a los 8.000 metros. ¿Ya? Y este barco, ¿cierto?, entonces va registrando con este sonar, ¿ya? Y nosotros vamos procesando los datos inmediatamente a bordo para poder ver dónde vamos a hacer las observaciones, porque tenemos que saber dónde vamos a tirar nuestros instrumentos. Si no, podemos llegar a cualquier profundidad o tirarlo en el lugar adecuado, inadecuado. ¿Ya? Bueno, y aquí una de las cosas que les quiero mostrar es que uno de los colegas que iba a bordo, profesor de la Universidad de Concepción, iba procesando los datos inmediatamente, ¿ya? Para ver la topografía. Y por lo tanto, lo que les voy a mostrar a ustedes es este viaje, estos datos que están más o menos parten por aquí, hasta Antofagasta. Estamos hablando de los 6.000 hasta los 8.000, ¿ya? De cómo es la topografía abajo, cómo se ve. Porque de aquí de arriba no la podemos observar nosotros, la podemos imaginar, pero no la podemos observar, ¿ya? Entonces aquí ustedes empiezan a viajar hacia el norte, desde la altura de Coquimbo más o menos, ¿cierto? Aquí en amarillo aquí empezamos a encontrar estas zonas donde ya la profundidad empieza a subir, o sea, empieza a llegar a los 7.000 metros, ¿ya? Y cuando empezamos aquí en los azules, ya estamos llegando aquí más o menos al sur de Antofagasta y encontramos entonces estas profundidades que son las que andábamos buscando, donde hacer nuestro trabajo. Y esta es la topografía y ustedes se fijan que esto tiene, el barrido son 8 kilómetros, por lo tanto la fosa es bastante angosta. Y entonces para poder muestrearla hay que tener bastante buena información, que era lo que no podíamos antes. Cuando no teníamos el Cabo de Hornos no podíamos hacer esto. Aunque hubiéramos querido, no teníamos cómo ubicar dónde mostrar y dónde estaba el lugar más profundo de la fosa. ¿Ya? Entonces con esto nos orientamos, ¿cierto? Y hicimos este barrido y dijimos, bueno, aquí aparentemente es el lugar donde vamos a bajar. ¿Ya? Bueno, ¿cómo llegamos abajo? Si teníamos un cable de 5.000 metros y una de las cosas que pasa mucho en ciencia es que la tecnología avanza tan rápido que nos permite hacernos preguntas nuevas, nos permite abaratar costos y nos permite que un grupo pequeño de investigación en Chile pueda decidir, ¿sabes qué? Vamos a ir a la fosa.
pero no tenemos los fondos que tienen los países desarrollados, donde un vehículo de estos cuesta lo mínimo $500,000, $1 millón. Nosotros aquí en Chile no tenemos, ¿ya? Pero justamente la tecnología y un poco la suerte también, y les cuento la anécdota aquí porque aquí está presente, ¿cierto? Pablo Rosenblatt hizo un viaje a Estados Unidos y conoció a un ingeniero, Kevin Hardy, andábamos visitando por la cosa de extensión, y este es un ingeniero que había sido ingeniero en la institución oceanográfica de Scripps, una de las más grandes del mundo, que se había retirado y había armado su taller en su casa para construir estos vehículos autónomos profundos. Y Pablo le contó que estaba muy interesado en las fosas de Atacama, y él dijo, sí, encantado, ¿cierto? Pero el problema es que no tenemos la plata No, dijo, si yo les construyo algo de acuerdo al presupuesto de usted, con una condición, que yo vaya a la expedición, porque yo quiero estar cuando mi instrumento llegue allá abajo. Después de eso esto me lo contó, después fuimos entonces con los ingenieros nuestros, con Gadiel y con Víctor, lo conocimos a Kevin, volvimos a conversar, estaba entusiasmadísimo, habíamos hecho todo el estudio nosotros con otras alternativas, no había por dónde, y finalmente dijimos ya, esto es lo que vamos a hacer. Y empezamos entonces a diseñar este aparato de acuerdo. Él diseñaba la plataforma y nosotros le decíamos, mira, yo quiero medir temperatura, quiero una cámara de video, quiero esto. Pero tenía que ser lo suficientemente compacto para que no solamente yo pueda depender del Cabo de Horno, sino que pueda mandarlo de cualquier embarcación, porque aquí en Chile el día del Cabo de Horno cuesta hoy día $30,000 diarios. O sea, ningún proyecto aguanta si yo quiero hacer una expedición. Por lo tanto, queríamos hacer... Bueno, y aquí es donde la tecnología, ¿cierto? Los materiales ayudan mucho, porque en vez de ser una estructura de titanio y estructura carísima, ¿cierto? Se trabajan con estos polímeros nuevos que hay que permiten aguantar estas presiones, ¿cierto? Y esto funciona de lo más simple, porque aquí no hay motor envuelto, sino lo que hay es como un globo aerostático, que yo lo único que juego es con la gravedad. Entonces a esta plataforma yo le pongo un peso abajo que hace que al tirarlo normal se hunda. Y le mando una señal acústica o le pongo un temporizador que en un momento suelta el peso y por buoyante sube. Entonces eso abarata tremenda. Entonces sube y baja en forma autónoma. Aquí no hay cable, no hay nada, ¿ya? Y va grabando la información dentro de la memoria sólida, ¿cierto? Que hoy día un pequeño computador que va dentro. Entonces eso hace que nos libere del buque, porque mientras nosotros mandamos este vehículo de océano profundo, el buque puede estar haciendo otras cosas. A $30,000 diarios uno quiere hacer el máximo posible de investigación y no estar dependiendo de que hay un instrumento en el agua. De hecho, la norma es que si hay un instrumento en el agua no hay nada más que se pueda poner. Y eso se cumple en todas partes del mundo, incluso aquí. Por lo tanto, también eso era muy atractivo para nosotros. Ahora, ¿cómo compacta esto? Bueno, una de los avances tecnológicos fue que meter toda la electrónica dentro de unas boyas de vidrio. Porque las boyas de vidrio, el vidrio resiste súper bien las profundidades de la esfera. Entonces, para no estar metiendo la electrónica en cilindros de titanio, metimos toda la electrónica dentro de los vidrios. Por lo tanto, ustedes van a ver que la electrónica va... Y eso nos libera espacio, nos hace una cosa tremendamente compacta, ¿cierto? Bueno, nosotros como oceanógrafos nos interesaba, obviamente, entender la dinámica abajo, la temperatura, la salinidad, con eso podemos saber, tener una idea de cuánto hay recambio de las aguas, ¿cierto? Además, como sabíamos que no estaba claro cuál era la profundidad de la fosa, llevamos un sensor secundario independiente para estar seguros que habíamos llegado donde queríamos. Además, pusimos muestras para poder colectar agua de esas profundidades que nunca se había colectado aquí en la fosa de Atacama, muestras de agua. Yo trabajo con microorganismos y necesitaba poder colectar muestras. Y, obviamente, queríamos ver lo que había abajo, una cámara de video con luces LED, ¿cierto? Y lo otro es que ojalá poder colectar algunos organismos, así que llevamos un brazo retráctil con una cabeza de pescado que le poníamos ahí. Aquí les voy a contar una anécdota aquí, porque el ingenio, ¿cierto? Tecnológico, que va con una carnada y por lo tanto podemos atraer a los organismos y
y capturar algunos de allá abajo, de 8.000 metros. Y como ya les conté, ¿cierto? Este trabajo lo hicimos con Kevin Harding. El instrumento se armó en Concepción, con los ingenieros allá, o sea, llegaron todas las partes y ahí lo armamos, los días previos. Y bueno, aquí este es un pequeño video, ¿cierto?, donde muestra cómo baja. Usted se fija que baja solamente por gravedad, a medida que va bajando, ¿cierto?, va registrando salinidad, temperatura, presión en forma continua, tanto de ida como de vuelta, ¿cierto? Llegado a cierta profundidad es absolutamente oscuro, no se ve nada y por lo tanto, si queremos ver algo, tenemos que, una vez que llega al fondo, está este peso, ¿cierto? Y el video está registrando, nosotros lo programamos para que tome fotos. Y ahora hay que tener una cámara que pueda aguantar 8.000 metros abajo. Además tiene que tener muy poco consumo de batería porque si no, no funciona. O sea, tenemos que... y ahí ustedes tienen el brazo retráctil y la idea era poder captar estos organismos y poder traerlo a superficie y esto después el buque lo recolectamos. Entonces aquí ustedes van a ver lo que pasó, que este es el primer lance que se hizo aquí estos son los ingenieros del Milenio, ¿cierto? Son chilenos que son los que estaban a cargo de la operación. Toda la electrónica, como les digo, va en esta fase. Él es Kevin Hardy, el ingeniero que quiso estar con nosotros en la primera expedición, en la segunda no fue. Y de hecho, la única vez que él participó en el despliegue fue en este. En el resto todo se lo dejó a que lo hicieran todos nuestros colegas del instituto. Entonces este es el primer lance, que era ver si funcionaba el lance, si así nunca se había probado este diseño. Y usted se baja desde el buque, ¿cierto? Estamos ahí a la espera y se suelta. Y empieza a bajar hasta 8.000 metros sin ningún... Entonces, y lo dejamos por 24 horas aproximadamente para poder ver si podíamos colectar y poder hacer filmaciones. Y es el comandante del Cabo de Hornos. Bueno, pero el momento de más angustia, donde nadie dormía, es cuando hay que ir a buscarlo el otro día y encontrarlo. Y que haya subido. O sea, porque la historia de que estas cosas se pierden, hay muchas. Entonces, aquí está el momento donde encontramos, finalmente, recibimos primero una señal acústica, así que no lo vemos. Entonces, ahí lo están tratando de localizar y en este caso la gente de la tripulación del Cabo de Hornos, ¿cierto?, fueron a recogerlo y ahí ustedes lo ven flotando después de haber estado a más de 8.000 metros por más de 24 horas sumergido. Puede estar programado, puede estar meses, puede estar menos tiempo. Bueno, lo mínimo son unos minutos porque se demora 3 horas en llegar abajo y 3 horas en subir, ¿ya? Por la profundidad, ¿ya? Entonces, y después se recoge, ¿cierto? En el caso del buque Sone, que tengo las afirmaciones, ellos no usan los Zodiac, sino que lo cogen directamente del buque y lo suben, ¿ya? Entonces, bueno, ese fue el primer lance, hicimos 3 lances, en los 3 lances llegamos a 8.000 metros y estas fueron las cosas que uno no... logramos la máxima profundidad registrada, que es de 8.081 metros, y eso es lo que apareció en la prensa, y de hecho ayer apareció de portada en una revista de tecnología marina más importante del mundo, está de portada en el número de ayer, ¿cierto? Esta hazaña que le llaman de haber podido llegar y haber cambiado el mapa. Hoy día serán pocos metros, pero es como para los alpinistas. O sea, es distinto subir el Everest que subir el monte del lado que tiene un poquito menos de altura, ¿cierto? Entonces hoy día, ya si se meten en Wikipedia, por lo menos en la parte español, ya está el récord que tenemos. Ahora, nosotros no andábamos buscando récord, sino que lo que queríamos era poder llegar abajo, poder observar y poder obtener muestras, ¿ya? Y dentro de pasada, además, nos sirvió como estímulo. Bueno, una de las cosas, muchos de los datos todavía no están procesados, conmigo las muestras vienen en camino, pero sí, estos sensores nos dicen que la temperatura abajo es de 2,2 grados. Pero si uno saca esa agua y la sube, es como 1,6 grados. ¿Por qué? Porque está en la presión que se empieza a comprimir el agua. Y eso hace que se caliente el agua. Entonces,
el efecto de presión incluso afecta la temperatura del océano a esas profundidades, ¿ya? Encontramos oxígeno y la concentración de microorganismos, que es algo que nos interesaba, que es lo que podíamos observar en forma directa, ahí mismo, arriba del barco. Y colectamos muestras para hacer análisis químico, queremos entender cómo funcionan los ciclos biogeoquímicos, conectamos ADN de microorganismos para conocer la diversidad genética, para ver quiénes son los que están, cómo se adaptan, qué vías metabólicas están usando allá abajo, 8.000 metros. Y otra de las cosas que obviamente colectamos son anfípodos. ¿Ya? Y una de las, yo les contaba ahí en el videíto ¿cierto? Aparecía una trampa para poder colectarlo, ¿cierto? Y Marcelo se ríe porque empezamos a buscar en Chile dónde habían estas trampas y no encontrábamos. Pues ir a las tiendas de pesca y caza, no habían estas trampas para atrapar. Entonces, dos colegas, entre ellos Julián, el hijo de Pablo, con Gadiel, fueron a un lugar y consiguieron unos sombreros de estos que usan los apicultores contra las abejas, que tenían unas mallas más o menos, trajeron 2. Y ahí, entonces, el profesor aquí, ¿cierto? Con otro de nuestros técnicos, ¿cierto? Nos juntamos los 3 y construyamos una trampa. Y la construimos a bordo, usamos unas botellas de bebida para hacerles la entrada de tal manera de que pudieran entrar los organismos, pero no pudieran salir. Le pusimos una cabeza, sí, primero fue un pescado. Todo esto estábamos en Valparaíso y no podíamos encontrar pescado fresco. Entonces, a Marcelo aquí se le ocurrió, bueno, abajo tienen que comer cualquier cosa, así que le tiramos un pollo que le dimos al cocinero y le tiramos el pollo y se lo hicieron. Quedó el puro hueso el pollito nomás. ¿Ya? Así que ahí aportamos con la tecnología chilena, ¿cierto? Con la famosa trampa que la van a ver ustedes, ya, de estos anfibios, ¿ya? Y aquí estamos. Esta es abajo, la fosa de Atacama. Aquí es cuando baja este brazo, ¿cierto? Y esta es la trampa. Es difícil, hay que ver que estos son 2 de estos gorros de los apicultores que están pegados y cortados, ¿cierto? Con amarracable, y aquí lo que hay aquí, estas entradas son en botellas de bebida, ¿cierto? Que están cortadas y que permiten que entren, pero que los organismos no salgan, ¿ya? Y ustedes empiezan a ver que aquí va una cabeza de pescado, ¿cierto? Y empieza a haber una aglomeración cuando no había nadie y se empiezan a juntar. Y estos son estos anfibios, ¿ya? Aquí hay uno grande, mucho no se ve, ¿ya? Aquí en el fondo, pero ustedes van a ver rápidamente lo que pasa allá abajo. Y esto nunca lo habíamos visto nosotros. Nunca lo habíamos visto, ¿ya? Entonces, y además nos permitía colectar estos organismos allá abajo, ¿ya? Entonces empiezan a llegar, ¿ya? Aquí, ahí abajo está cómo va cambiando segundo, ¿cierto? Y se empiezan de todas partes empiezan a llegar ahí y empiezan a quedar atrapados ahí. Así que colectamos bastante material allá abajo de estos anfípodos gigantes, ¿ya? Dimensión, esta distancia son 10 centímetros. ¿Ya? Entonces, bueno, esto fue para colectarlo, pero ahora ¿qué hacemos si queremos ver realmente cómo actúan estos organismos? Entonces, en otra de los lances, esto fue en el Sones, digamos, no le pongamos la trampa, tirémosle un pescado entero, a ver cómo funciona, ¿ya? Entonces, aquí nuevamente baja el brazo, ¿cierto? Está posado el lander sobre el fondo, ¿cierto? Y ustedes se fijan que al principio, pero este es aquí está otra. Llega nuevamente, levanta un poco de sedimento y cuando llega abajo y rápidamente se deposita de nuevo en los sedimentos y aquí está de nuevo este brazo retráctil que de nuevo nosotros le ponemos, ya sea con una señal acústica o con un temporizador, lo programamos y decimos ya, ahora tiene que bajar este brazo, ¿ya? Y ahí ese es un jurel, perdón. A ver, algo pasó aquí, a ver. Perdón. Aquí me parece muy pesado aquí está, a ver, vamos aquí. Aquí, ya, ahora sí.
Entonces ese es un jurel de unos 25 centímetros. ¿Ya? Ahora, esto es del SONE, así que ya ahora llevamos, nos aseguramos de llevar pescadito y no tener que tirarle pollo a los organismos. Y entonces, bueno, una de las cosas que nos había pasado que en la primera expedición se nos habían reventado las luces LED. O sea, a pesar de que se habían probado, entonces en el primer lance solamente tomamos algunas fotos y murió. Y afortunadamente en la segunda expedición que fuimos había un colega japonés, le contamos, dijo, oye, pero si yo ando con una luz, así que armamos los cables de nuevo arriba, hicimos las conexiones y gracias a este colega, entonces pueden ustedes ver lo que están viendo. Y ustedes se fijan que aquí empiezan a llegar estos anfípodos gigantes que son devoradores. Ahí les voy a contar. Entonces, estos son fotos que están tomadas cada 1 minuto por 30 segundos. Y aquí en una parte está un poquito más rápida para que miren ustedes cómo empiezan a comerse el jurel allá abajo. ¿Ya? Y entonces cualquier cosa que caiga ahí abajo, rápidamente, sea un pollo, sea un bistec, sea lo que llegue allá abajo, se lo van a comer inmediatamente. Son tremendamente oportunistas. Miren la congregación, están todos tratando de agarrar un pedazo y así quedó. Ese es el resto del jurel. ¿Ya? Después se demoraron 3 horas en comerse el jurel y dejarlo así. O sea, nada. Nosotros, la mayor parte del video, el resto del video lo tuvimos 24 horas, eso es lo que vemos. Nada, porque son realmente están, digamos, adaptados a estar, a esperar cualquier cosa que caiga, se la comen. Y una de las anécdotas también y una de las observaciones que hicimos que en uno de los lances el brazo no bajó. Iba con este pescado arriba y el brazo estaba a 2 metros. Llegó intacto el brazo arriba. O sea, están tan adaptados que no se dan ni siquiera van a gastar energía en ir a buscar a 2 metros del suelo, sino que solamente lo que está pasando ahí abajo. ¿Ya? Bueno, y una de las preguntas, ya con esto estamos terminando, ¿cierto? Es, ¿hay o no hay peces en la fosa? ¿Y qué peces hay? ¿Ya? Se hicieron varios intentos de ver a más de 8.000 metros y no se encontró. Ahora, eso no significa que no exista, porque yo les decía que ya en la fosa de las Marianas habían firmado unos peces a 8.000, 8.100. Es posible que exista, pero no lo encontramos a las mayores profundidades. ¿Ya? Lo que sí se encontró fue entre 6.700 y 7.600 en varios de los lances, que también es parte de la fosa, pero no es lo más profundo. Son estos peces que son típicos de estas regiones profundas, que se llaman los peces caracol. Lo tuve que aprender, yo no soy especialista en peces, pero ¿ya? Y que son de esta familia para los biólogos Liparidae y de los scorpeniformes. ¿Ya? Y hasta el momento lo único, íbamos con los expertos mundiales de esto, arriba del barco, y los describieron como pez caracol púrpura, rosado y blanco, porque las especies son desconocidas. O sea, las especies que están aquí, frente a Antofagasta, no sabemos cuáles son, ¿ya? Y cómo viven y cómo funcionan. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a mostrar un poco, estas son filmaciones aquí al frente. De esto aquí tienen uno púrpura, aquí tienen uno blanco. Ahora, ¿cuál es la estrategia de ellos? Ellos no van por la carnada, ellos se comen a los anfibios. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, del pez en Japón, tuvieron que estar por 19 horas antes que apareciera el primer pez. Entonces, lo más probable es que para poder, si es que hay aquí, va a haber que dejar las carnadas y que nos duren por lo menos 24 horas, porque las tirábamos 18 o 20 horas y nunca pudimos registrar estos peces en profundidad. Sí a 7.600, ¿ya? Y aquí hay otro, ¿ya? Y en otras filmaciones se ve que cuando están comiendo, aquí estos vienen y se los comen. Pero esos no eran los de esta profundidad, por eso no se los mostré. Estos llegaron medio tarde, parece, porque se demoraron mucho en llegar
y cuando ya llegaron ya no quedaba nada, ya se habían ido los anfípodos, ¿ya? Así que, porque se ve todo cómo se comen el pescado abajo, pero no aparece ningún pez hasta bien al final de esta observación, de este despliegue de estos landers. Bueno, y yo creo que algunas reflexiones, algunos desafíos, ¿cierto? Que sobre todo para la gente joven, ¿cierto? Que para hacer este tipo de expedición realmente se requiere un esfuerzo mayor que va más allá de cualquier institución, cualquier grupo de investigación, sino que tenemos que verlo como un esfuerzo país, ¿ya? Y justamente esto funcionó solamente porque nos pusimos de acuerdo y se unieron muchas voluntades que quisieron apoyar esta aventura, ¿ya? Donde la posibilidad de riesgo era bastante alta. O sea, que esto no funcionara, muchas cosas no funcionaron, pero hay una historia bonita que sí se logró. Una de las cosas que se me olvidó mencionarle es que bautizamos a este vehículo como Audacia, justamente para reflejar el espíritu que había entre todos los que estábamos. De nuevo tengo un problema aquí. Espérense. Lo otro también es que está claro para nosotros es que cuando estamos en la frontera del conocimiento, la tecnología no se puede comprar. O sea, no es uno que compra por internet, yo quiero un vehículo, yo quiero una cámara. De hecho, la cámara que usamos nosotros fue diseñada específicamente para este crucero por las características que tenía que ser compacta, de bajo poder de consumo, y por lo tanto hay que desarrollarla. Y seguimos confiando en que se desarrolle afuera o empezamos a desarrollarla aquí en Chile, con nuestros ingenieros, y yo creo que las capacidades están. Y lo que se necesitan son estos proyectos donde sea la ciencia la que esté empujando la tecnología y no solamente el mercado, ¿ya? Sino que sea la ciencia de frontera la que esté. Y hoy día yo creo que las oportunidades están, pero necesitamos de nuevo voluntad, necesitamos gente que invierta, necesitamos gente que apueste por las mentes de los chilenos y crea realmente que somos capaces. Y por último, ¿cierto? Es que, volviendo un poco al cuadro de mi amigo Yuri Godoy, ¿cierto? Que espero que esta experiencia que tuvimos como país sirva, ¿cierto? Para estas mentes de los jóvenes que están aquí, que ojalá ellos vayan y en unos años más me digan, ¿cierto? Cómo se llaman esas especies, cómo viven, ¿cierto? Cómo se reproducen, porque no tenemos idea. Y están aquí frente a nosotros y no sabemos. Y hoy día lo que hemos hecho, ¿cierto?, es darle la oportunidad para que empecemos a hacernos preguntas, podamos empezar a investigar esto que es la parte de nuestro territorio más grande. Es la parte más grande de Chile, y resulta que no lo conocemos, que es todo el océano profundo, ¿ya? Así que con esto, y obviamente agradecer, ya lo he ido mencionando durante mi presentación, ¿cierto? A la Iniciativa Científico Milenio, al CONICYT, a la Armada de Chile, a las universidades, a Imago Producciones, ¿cierto? Que embarcó 2 de sus profesionales para que ustedes pudieran tener estas filmaciones con drones y cámaras, ¿cierto? Esperamos que vaya a venir documental y van a haber programas al respecto. Tenemos un material bastante bonito. Bueno, también a nuestros colegas extranjeros que nos invitaron a esta expedición y por supuesto a ustedes por estar aquí y por haber compartido esta experiencia. Muchas gracias.